Amigos, esta mañana hemos establecido contacto hasta la ciudad de Miami, en la Florida, Estados Unidos, con el exministro de Seguridad de Panamá, el licenciado Rodolfo Aguilera, que es abogado. Le ha tenido la cortesía de cedernos parte de su tiempo de que se encuentra en ese país en una misión personal. Así que bienvenido a Infoanálisis, licenciado Rodolfo Aguilera. ¿Cómo está? Bien, Guillermo Antonio, mucho gusto. Gracias por la invitación. Saludos a Milton, a Camila y al resto de la mesa de trabajo y a la audiencia. Muchas gracias, ministro. Oiga, el candidato presidencial que ocupó el tercer lugar en las últimas elecciones, Ricardo Lombana, él mencionó que el sistema político panameño está infiltrado por el pandillerismo, fue el término que usó Ricardo. Y hay otros que dicen o señalan a los cuatro vientos que hace años la propia justicia está infiltrada. Usted como exministro de Seguridad, ¿qué nos puede decir al respecto, ministro? Y yo creo que lo que hemos visto en el sentido de que hay miembros de organizaciones criminales nombrados en el gobierno PRD y al tiempo hay jefes de bandas que en el periodo de campaña le endosaron los votos de los privados de libertad al gobierno PRD, y el hecho de que al mismo tiempo hay abogados que defienden jefes de bandas y están nombrados en la Asamblea Legislativa, te indica a ti que eh, lamentablemente los dos grandes carteles que hay aquí en Panamá están en la papa, están en el gobierno. No podemos negarlo. Yo en eso coincido con Lombana, con quien he tenido disputas y diferencias de manera reiterada y uniforme, entre otras que él se negó a reunirse con Marco Aurelio porque era panameñista y, según entiendo, y con Ana Matilde Gómez porque supuestamente era PRD Light, según me han dicho. Y resulta que Ricardo Lombana trabajó para el gobierno panameñista de Mireya Moscoso en la Autoridad Marítima y para el gobierno PRD, no una, sino en dos ocasiones, en Cancillería y en la Defensoría del Pueblo. Un poco contradictorio eso, ¿no? Pero bueno, Oiga, en ministro, esto del pandillerismo, infiltrando el gobierno PRD, estamos de acuerdo. oiga, ministro, a ver, el concepto de Camila, diga usted. Sí, bueno, usted menciona específicamente infiltrando el gobierno PRD. Sin embargo, durante la administración que usted sirvió, durante la administración de Juan Carlos Varela, el expresidente en varias ocasiones habló de narcopolítica y que el narcotráfico había infiltrado la política panameña. Eso lo dijo durante su administración. Sin embargo, nunca se vio que pusiera, que tomara acción firme al respecto. ¿Por qué no? Bueno, es una afirmación que hizo el presidente, no la hice yo. Y al presidente Varela le toca responder por sus afirmaciones. Yo no voy a responder por las afirmaciones que él hizo. Yo lo que Pero, sí le puedo decir es que mientras yo estuve allí, yo logré que el número de homicidios se redujesen de 783, que fue el promedio anual en la época Martinelli, a cerca de 390 largos, que es la cifra, la reducción más importante que se ha producido en los últimos 20 años, y este gobierno PRD desmanteló nuestro trabajo y se dispararon los homicidios a 544, que es la cifra que tenemos hoy, y se están matando en los moles, en los centros comerciales, están matando niñas de 9 años que se encuentran en medio de esas balaceras, y la criminalidad se ha derramado a lo largo y ancho de todo el país porque el PRD no ha hecho su trabajo. Miren, nosotros hicimos la isla Punta Coco, la cárcel en Punta Coco. Tuvimos mucha oposición del PRD. El PRD enarboló esos tratados internacionales de que había que proteger los derechos humanos de los jefes de banda. Pero ¿y quién protege los derechos humanos del ciudadano común? Nadie. Entonces, nosotros a la fuerza mantuvimos ahí a los jefes de bandas, lo que provocó el gran cisma que se ha producido en esas dos bandas o cárteles que operan en nuestro país. Y es lamentable que el PRD ahora ha hecho todo o ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, y esos jefes de banda ahora
han pasado de Punta Coco a vivir a Costa del Este, mientras nos simulan que están en La Joya. Entonces yo creo que es hora de que el gobierno dé un golpe de timón de 360 grados en materia de seguridad. Milton. Rodolfo, en la estructura criminal del delito organizado, tenemos a los cárteles básicamente de drogas, algunos también se dedican al tráfico de personas, de armas y de vehículos robados. Tenemos las bandas criminales locales, constituidas básicamente por adultos, y luego tenemos las pandillas juveniles que normalmente hacían el trabajo de infantería, eran lo que en inglés llaman el foot soldier, eran los que vendían la droga al menudeo, los que se robaban el auto con que se iba a hacer el asalto al banco, los que ejecutaban alguna operación de sicariato para tener una sentencia más leve al ser menor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Al inicio de tu gestión como ministro de Seguridad, hubo un programa para cooptar a esas pandillas juveniles y quitarle la base a la pirámide del crimen organizado. Luego eso ya no existe. ¿En qué momento ese programa colapsó y por qué? Bueno, el ministro Mirones manifestó que él desmanteló ese programa y yo creo que eso fue un error, porque los expertos señalan que hay 4 brazos para combatir el delito: la represión, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es ir donde esa madre soltera que se prostituye, que vive en un barrio de riesgo, que tiene un hijo de 8 años, y organizarle la vida con trabajadoras sociales, psicólogos, expertos en empleo vocacional, etc. La secundaria consiste en reinsertar laboralmente y socialmente a jóvenes en situación con la ley que aún no han sido judicializados, para prevenir que delincan, para sacarlos de la violencia. Y la terciaria consiste en ir a las cárceles a rehabilitar y reinsertar a esos individuos, no para evitar que delincan, porque ya delinquieron y están ahí porque han cometido un delito, la mayoría de ellos, sino para evitar que reincidan. El gobierno, al inicio de su gestión, este gobierno PRD, tiró por la borda esos 3 brazos y entonces está peleando con un solo brazo contra esas fieras que son esos jefes de esos carteles que dominan el delito aquí en Panamá y están recibiendo, el gobierno está recibiendo la paliza de su vida. Milton, al final del día, lo que ocurre es que cada año se denuncian 70.000 delitos, 350.000 por quinquenio. Y tratar de procesar esos delitos con 200 y tantos fiscales o los que sea que existen, que son muy pocos, es una tarea casi imposible. Es como tratar de hacer pasar un tsunami por un embudo de cocina. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le pone trancas a ese tsunami antes de que le golpee la tierra. Usted le pone la prevención primaria y la reduce un poco el tsunami. Le pone prevención secundaria, reduce otro tanto el tsunami. Y luego le pone prevención terciaria después que entra a tierra y lo reduce un poco más, de manera que los fiscales, los policías, los jueces y las cárceles puedan lidiar mejor con el problema. Pues bien, este gobierno eliminó esas trancas y ha dejado que el tsunami se le venga encima. Pero no solo al gobierno, a todos los panameños. Y nosotros le entregamos al gobierno, los panameños le entregamos al gobierno PRD 800 millones al año para que lidien con el problema de la seguridad y lo están haciendo negligentemente. Se han subido al ring a pelear en lugar de con 4 brazos, con un solo brazo, mientras los jefes de las bandas están peleando con todas las armas y todos los recursos a su haber y el pueblo panameño está perdiendo. Oiga, me dirijo a usted no como exministro de Seguridad, sino al abogado. Usted es abogado, licenciado Rodolfo Aguilera. Retomo el tema que expuso Camila en la mesa. El entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo un señalamiento brutalmente peligroso. No era en aquel instante oportuno, preciso, que se hiciera una investigación de oficio, licenciado Aguilera, sobre lo dicho por el presidente de la República, la acusación que hizo el presidente de la República. ¿Cuáles fueron los indicios? ¿Cuáles fueron los indicios
que lo llevó a él a hacer esas acusaciones, de los cuales me imagino que como exministro de Seguridad usted se habría estado enterado? No estaba enterado. No O estaba sea, enterado. ¿cuáles fueron los indicios que llevaron al presidente No, de ese no entonces? estaba enterado. No, ok. Mire, hay una sección del gobierno pasado en la que yo, de manera expresa e intencional, decidí no participar. Primero ¿Cuál porque la era? ¿En qué ley área? no ¿En me qué área, autorizaba. ministro? El área del Consejo de Seguridad. Porque el Bueno, Consejo de Seguridad está adscrito a la Presidencia y no al Ministerio de Seguridad Pública. pero Y el Consejo de Seguridad ajá, aparentemente tenía allí algunos recursos, logística, etcétera. Pero yo, cuando me pedían que fuese al edificio del Consejo de Seguridad, me negaba a hacerlo. Y cuando había alguna actividad protocolar ahí, yo iba con mi respalda, que tenía un chofer, un capitán jubilado, iba, cumplía con la actividad protocolar y me retiraba inmediatamente. oiga, tengo un Porque, minuto. mire, Tengo un minuto, le reformulo la pregunta. ¿No era en ese momento oportuno que se investigara de oficio lo dicho por el expresidente Varela? De oficio. bueno, para poder responder esa pregunta, yo debería tener en mis manos las evidencias del caso y, como te digo, como eso lo tenía el Consejo de Seguridad, y yo no voluntariamente decidí no participar en las actividades del Consejo de Seguridad, el Consejo como entidad, como organismo del Estado, porque formaba parte de la presidencia y no del Ministerio de Seguridad. Entonces yo no manejaba la información, pero volviendo al tema de... Al regreso, ministro, porque tengo un corte comercial. Gracias. Regresamos en breve. Viene más aquí en Info Análisis. Esta mañana platicando hasta los Estados Unidos de América, donde se encuentra el exministro de Seguridad, licenciado Rodolfo Aguilera. Viene más. Ministro, cortita y la pregunta, cortita la respuesta, por favor, porque se lo voy a pasar a Camila. Le pregunté a usted si lo dicho por el expresidente Juan Carlos Varela con relación a la infiltración del crimen organizado, etcétera, no valía la pena que fuese vista como una noticia crimen y se ejecutara algún tipo de medida, ministro. Sí, yo creo que en aquella época los fiscales debieron iniciar una investigación, a ver qué funcionario de la Asamblea andaba en eso. Pues si era un diputado, entonces había un foro especial, debieron iniciar una investigación, pero como le digo, yo no participaba, yo no era, digamos, miembro o funcionario del Consejo de Seguridad como entidad gubernamental. Y yo ahí tracé una raya y tomé la decisión de no ir a ese edificio y no ejercer funciones propias de esa entidad porque no me correspondía. Mila. Ministro, hablemos un poco de Punta Coco. ¿Cómo fue un poco el surgimiento de la idea de enviar a individuos de alta peligrosidad allá y cómo se fue desarrollando la idea de Punta Coco hasta el final, por lo menos, de su gestión? ¿Cómo fue el desarrollo de la creación de Punta Coco? Bueno, nos dimos cuenta que los jefes de banda operaban cómodamente desde La Joya, tenían mucho dinero, mucho poder, mucha capacidad operativa. Se fue el audio. Se congeló la señal momentáneamente. Estamos hablando con el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, está en Miami. Ministro, a ver si retomamos la señal. Discúlpeme, entonces se construyó Punta Coco y enseguida tuvimos la oposición del PRD. El PRD defendía una agenda internacionalista que favorecía a los jefes de esas bandas. Esa agenda internacionalista consiste en que los jefes de banda tienen derecho a estar a tantos kilómetros del juzgado que los está juzgando. Los jefes de banda tienen derecho a que su abogado los visite 24/7, etcétera, etcétera. Entonces, se generó esa fricción, pero sin embargo, debo decir que el cisma interno que se ha producido en algunas de esas bandas se debió precisamente a esa situación de control estricto y férreo que pusimos sobre los jefes de banda, que por lo que veo hoy deambulan campantemente por Costa del Este,
por el Mall Multiplaza, etcétera. Oye, exministro, Punta Coco en su debido momento fue ocupada por los Estados Unidos como una base naval del gobierno estadounidense. Tiene unas celdas. ¿Eso fue lo que se habilitó para tener estos delincuentes de alta peligrosidad? Correcto. Y en realidad sus derechos estaban en cierta medida protegidos porque nosotros le brindamos el transporte a los abogados de ellos, a los familiares de ellos, etc. Lo que sucede es que el jefe de una banda necesita cierta inmediatez con sus lugartenientes. Eso lo tenían en La Joya, pero en Punta Coco no. Y entonces con eso le hicimos su tarea extremadamente difícil y se generó un vacío de poder que fue llenado por otros. Se generó una división, un poco lo que están haciendo en El Salvador, manejando las cárceles de manera más estricta para golpear al crimen, porque al final del día las cárceles se terminan convirtiendo en centros de networking y de coworking de los delincuentes y en escuelas del crimen. Y muchos que entran ahí porque se robaron una vaca, al final les toca decir, bueno, yo estoy con calor o estoy con Bagdad, a protegerse. Entonces, se convierte también en el sitio en donde el delincuente común se profesionaliza y pasa a formar parte de una organización criminal. Entonces, ese es uno de los grandes fracasos de los centros penitenciarios. En Estados Unidos, a Barack Obama le tocó aceptar que no solo que son el país con la población penitenciaria más grande del mundo desarrollado, sino que además de eso tienen un 60% de reincidencia. Nosotros en Panamá tenemos 60% de reincidencia dentro del primer año, y esto lo dice incluso el propio plan de gobierno del PRD, pero luego entiendo que se ha llegado a registrar un 25% adicional, o sea que al final podría ser 85%, de manera que las cárceles el problema, lo agravan y lo postergan. Ministro, uno de los problemas que se ha visto es, bueno, se ha hablado de narcopolítica, pero también unidades de la fuerza pública involucradas en delitos relacionados a drogas o al crimen organizado. ¿Era un problema detectado por ustedes en su administración? Sí, ¿Y eso sí. cómo se combate eso? A su criterio. Bueno, para combatirlo hay que saber el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? Es que para el narcotraficante el mundo ideal es tener un policía amigo, porque el problema del narcotraficante es mover la droga de un sitio a otro. Entonces, si tiene un policía infiltrado, el policía le puede decir, este año, este día, esta noche hay rondas aquí y acá, pero acá no hay. Yo puedo poner mi carro por delante y tú vienes detrás de mí. Te puedo conseguir un uniforme, te puedo conseguir una placa, te puedo conseguir un carro. Entonces, ese es el problema. Al narcotraficante no le interesa tener un contador o tener un administrador de empresa, pero sí le interesa tener un policía. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la infiltración, el presidente Varela y yo tomamos la decisión de conformar un grupo interagente de carácter disciplinario e investigativo para investigar miembros de los estamentos de seguridad vinculados al narcotráfico. Y ese es un problema, mira, que es un problema que en el Senan y el Senafron no es tan complicado, o digamos, no, la magnitud no es tan grande. El problema es en la policía, quizás porque es una institución que tiene un número mayor de miembros, pero es parte... Pero hay algo más, y no sé si vamos a estar de acuerdo, Rodolfo, en esto. Cuando tú pones a los cabecillas de las bandas, los arrestas, los metes en la cárcel, y tú pones a la policía a cuidar dentro de la cárcel, tú pones a ese policía amigo cerquita
para ser reclutado por las bandas. Por eso nosotros nos oponíamos a que hubiera custodia policial interna en las cárceles, porque le ponía demasiada proximidad para que los policías fueran cooptados. Más grave todavía, cuando la costumbre en la Policía Nacional es que el policía que se porta mal, entre comillas, portarse mal puede significar que el policía realmente cometió un delito, que la policía le encubre el delito y lo castiga mandándolo a cuidar las cárceles. Así que, para colmo, los policías más vulnerables a ser cooptados por el crimen organizado son los que se mandaban a cuidar las cárceles y se les ponían a tiro a los jefes de las bandas criminales para reclutarlos. Entonces, yo nunca he estado de acuerdo en que la policía debe estar adentro de las cárceles y en el tiempo ni siquiera en el perímetro, sino totalmente la seguridad brindada por un cuerpo especializado que no es el mismo cuerpo que luego tiene que reprimir el delito en los barrios, en las calles, en el resto del país. Sí, además que el policía y el delincuente, como regla general, salvo excepciones, son adversarios en la calle. Entonces, así es, se no encuentran pueden en la estar cárcel, colaborando en la cárcel, ¿no? En un programa de resocialización. En la cárcel se puede producir una situación en la cual son dos adversarios en la cual uno tiene mucho poder y el otro está en una situación de inferioridad y se puede provocar violación de derechos humanos. Pero, no, pero además, perdón, Rodolfo, al revés. Cuando tú estás en un pabellón que tiene 300 internos y debieran ser 80 o 100, y ese policía está solo y tiene que recorrer el pabellón, ¿a los cuántos metros de recorrido ya lo cooptaron? Porque está rodeado por 300 privados de libertad que no están necesariamente encerrados tras la reja, están dentro del pabellón circulando. La posibilidad de que lo amenacen, lo coopten, etcétera, es enorme. Oiga, ministro Aguilera, para terminar, la justicia panameña ha sido una de las más opacas. La opacidad los ha dominado. Es una triste realidad. Y me explico por qué. Porque de que aquí se han denunciado delitos graves, muy graves, por ejemplo, el que hizo el presidente Varela cuando dijo en aquella ocasión que la infiltración en la Asamblea, también un ex señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia dijo a los cuatro vientos, dijo públicamente a través de todos los medios, para que el país lo escuchara, que la justicia había sido infiltrada, ¿sí? Por el narcotráfico y por el crimen organizado y no pasó nada. Eso no tiene que ver también con esa opacidad, no tiene que ver mucho también con el crecimiento exponencial de este tipo de delitos, exministro Aguilera. Yo creo que, mire, lo que yo acabo de mencionar de 350,000 delitos por quinquenio para que los resuelvan 200 o 250 fiscales en todo el país. Es una carga de trabajo impresionante. Yo recuerdo que con ocasión de mi práctica profesional he ido en un par de ocasiones a la costa norte de Colombia a actuar como testigo experto en algunos asuntos litigiosos, y allá usted se encuentra la Fiscalía 37, la Fiscalía 45. Eso acá no existe. Acá llegan hasta el juzgado 15. Eso es todo. Entonces, los políticos no hemos olvidado el órgano judicial. Y entonces no hay suficientes funcionarios para resolver los asuntos. Mire que los jueces, el órgano judicial, se han dado una nueva norma procesal, y en esa nueva norma procesal incluyeron los acuerdos de colaboración eficaz o los acuerdos de pena, que son lo que los norteamericanos llaman los plea bargain agreements. Eso es un trabajo que hizo el órgano judicial, reformar toda la justicia. Y eso es lo que, esa sola norma ha provocado toda la investigación exitosa que se ha producido en casos como Blue Apple, New Business, FCC, pinchazos, etcétera, etcétera. En esos casos hay no cientos, miles de funcionarios y empresarios imputados o sindicados por delitos de corrupción, algo que nunca había ocurrido en nuestro país. Eso se lo debemos al órgano judicial.
pero no le damos los recursos al órgano judicial para que haga el trabajo. Mientras la policía tiene, o los estamentos de seguridad tienen 800 millones para lidiar con esos 350.000 delitos, los jueces tienen solamente un presupuesto de 100 millones y el Ministerio Público otros 100 millones. Entonces se produce ese efecto de cuello de botella. Entonces, yo conozco bien lo que ocurre dentro del órgano judicial porque he sido abogado litigante 32 años y de eso vivo. Y mi madre es parte de aquella corte que fundó el presidente Endara que llamaban la corte de lujo, de lo cual me siento muy orgulloso. Y por eso puedo decir que ese rezago, yo no lo llamo mora, porque la mora implica negligencia, yo lo llamo rezago. Ese rezago en el órgano judicial no se debe a los jueces. Esa opacidad producto de la lentitud no se la adjudico a los jueces, yo se la adjudico a los políticos que no hemos tenido la entereza de darle el dinero a los jueces y a los fiscales para que puedan hacer el trabajo, que haya más jueces, que haya más fiscales, que haya más recursos, que haya más subalternos, etcétera. Ese es un punto que mucha gente señala, ministro Aguilera. Oiga, le hemos quitado valioso tiempo que usted está disfrutando allá en Miami, en la Florida, y nos ha permitido interrumpir su viaje para platicar con nosotros desde los Estados Unidos. Muy amable, licenciado Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad de Panamá. Que la pase muy bien allá. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. En realidad solo vine 2 días que mi hijo venía a presentar el SAT y es menor de edad, así que universitario. Acompañarlo. Ya es universitario. Dios mediante va a ser universitario exitoso y así que estamos por aquí cumpliendo esta labor paternal y ya hoy estamos de regreso. Muchas gracias y saludos a la audiencia, a Milton y a Camila. Saludos. Suerte a su hijo. Bueno, amigos, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos oyentes, ayer se conoció de manera directa por parte de altos funcionarios que el gobierno panameño ha decidido exonerar de la presentación de pruebas de anti-COVID a los viajeros que estén vacunados y que lleguen a nuestro país. Esta es una buena noticia después de conocerse precisamente información muy negativa de que los turistas, los que llegaban al país, se quejaban no únicamente de malos tratos, sino también que les exigían pagar una suma importante de dinero a una empresa que era la beneficiaria. Igual ocurrió con el tema de las islas de este país, que se descobraba para hacer ese trabajo a una empresa que estaba vinculada a funcionarios de la Caja de Seguro Social. En pocas palabras, o palabras más, palabras menos, las denuncias hechas por los medios de comunicación funcionaron y el gobierno ha tenido la interesa de corregir ese entuerto que nos desprestigiaba, porque todos esos turistas que vinieron a Panamá en fechas anteriores y que recibieron un trato inapropiado y una exigencia innecesaria por aparentemente sacarles dinero, bueno, ya eso será cosa del pasado porque se ha decidido por parte de nuestro gobierno exonerar la presentación de pruebas de COVID-19 a los viajeros que ya están vacunados cuando lleguen a nuestro país. ¿Qué opinión les merece a ustedes, Camila y Milton? Bueno, esto no exime de que sigan los procesos contra los involucrados en la empresa de hisopados. Eso es importante. O sea, el hecho de que hayan eliminado esta medida no apacigua el hecho de que tienen que terminar las investigaciones, sean las administrativas y o las penales por ese caso. Eso es algo importante. Los procesos siguen, por supuesto. Milton. Bueno, ha circulado en los últimos días una denuncia de Lorenzo Romagosa Jr., o por lo menos atribuida a él, y no lo ha desmentido, de los malos tratos en el aeropuerto. Y si nosotros queremos reactivar el turismo, no podemos tener un aeropuerto internacional, hub de las Américas, con los pisos rotos, los baños inservibles y maltratando a los que quieren entrar a este país, forzándolo a hacerse pruebas de hisopado cuando ya tienen sus vacunas o los certificados médicos, etcétera. O sea, hay un conjunto
de situaciones que se dan en el aeropuerto que conspiran contra la recuperación de una actividad tan importante como el turismo. Yo creo que la medida que ha tomado el gobierno nacional es de sentido común y debe ayudar a reparar la mala experiencia que se había estado viviendo en el aeropuerto. Por otra parte, a eliminar el abuso que estaban padeciendo los panameños insulares o que iban a islas, que tenían que someterse a ese tipo de pruebas cuando incluso se trataba de islas donde no había un solo caso de COVID, no había ninguna circunstancia para aplicar estas medidas restrictivas adicionales, y la única explicación era el negociado en el que estaban algunos funcionarios, ¿no? Así que me parece que es algo que hay que reconocer y aplaudir al gobierno, que haya eliminado una norma que en esta altura de la situación ya era absurda y que solamente generaba malestares para los turistas y transeúntes y oportunidades de corrupción para ciertos funcionarios. Pero mira que además de que esto va a servir de pivot para que vengan más turistas y hablen menos mal de nosotros fuera del país, porque esos son efectos de bola de nieve, lo que se dan cuando un turista es maltratado en un país. Eso se lo dice a su familia se lo dice a los amigos y de repente se va regando esa especie. Bueno, hay otra situación que tiene que ver también, y es que la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones ProPanamá sufrió un recorte en su presupuesto de unos 6.1 millones de dólares para la vigencia fiscal de 2022. Este tipo de instituciones hay que darle un poquito más de respaldo porque realmente Panamá no la creó este gobierno. Por Panamá sí, ajá, la han reducido. No, normalmente es una misma entidad a la que le cambian el nombre cada vez que cambia el gobierno para decir que es algo nuevo, pero esto, por lo menos desde el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, ya existía una llamada ProPanamá en ese tiempo. El otro punto es que no es lo mismo que una entidad haya solicitado un presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas haya recomendado un presupuesto menor, que le hayan recortado el presupuesto con el que trabajaba en el año 2021 para la vigencia del 2022. Normalmente los presupuestos en esta época del año se están se está preparando el proyecto de presupuesto general del Estado. Son cartitas de Navidad, ¿no? Cartitas a Santa Claus, donde las entidades piden y piden y piden y piden, y el MEF le dice, bueno, la manta llega hasta aquí y no te podemos dar 40 millones, pero te vamos a dar 34. Entonces dice, me recortaron 6 millones, pero si este año trabajaste con 30, te estoy dando tantos millones más que lo que usaste este año. No te estoy dando todo lo que estás pidiendo. Entonces, estas noticias sobre recortes presupuestarios a esta altura del año, que estamos en las vistas presupuestarias internas, hay que mirarlas con cuidado y ver si es un recorte real o es una reducción del proyecto solicitado. Ellos lo que argumentan es que el año 2022, el próximo año, va a ser crucial, fundamental para atraer la atención de inversionistas potenciales y que estamos nosotros en un momento donde todo el mundo va a salir a competir con sus mejores jugadores, a hacer las mejores ofertas, sobre todo en mercados cercanos como Colombia y Costa Rica, que están en una actitud bastante agresiva para captar inversionistas. Creo que valdría la pena mirar un poquito más hacia esa institución y ojalá que el dinero no sea para estructura de funcionamiento, porque esa es la tristeza, ¿no? Aquí ese tipo de apoyos se buscan para ampliar precisamente ese tipo de acciones, ¿no? Yo entiendo la importancia de la atracción de inversiones como estímulo al crecimiento económico, pero si le dedicaran una fracción de ese esfuerzo a estimular a la empresa local, a la micro, pequeña y mediana empresa panameña, dándole acceso a financiamiento, a capacitación, eliminando burocracia, eliminando trámites ilógicos que muchas veces hay, probablemente tendríamos un resultado en empleo y en crecimiento económico muy superior a estar peleando con todo el mundo a ver quién trae las inversiones de afuera. No, don Milton, sí, la periodista Reca Chandiramani mencionó en un programa que de los 10 millones de dólares de presupuesto de la ANPYME,
1.3 se van nada más en el alquiler del edificio. Por eso, O sea, más no del hace 10% sentido, se va solamente al alquiler del edificio. y es un presupuesto demasiado bajo. Ojo, estamos hablando de la entidad que supuestamente debe estimular, facilitar y apoyar al 95 o 97% de las empresas panameñas, que son micro, pequeñas y medianas empresas, que es el objeto de atención de la ANPIME. Entonces, al Ministerio de Comercio, que debiera ver todo, pero que se enfoca en estas grandes inversiones y las cosas, a ese sí le da 4 veces más, 5 veces más que la ANPIME. Es como el presupuesto educativo, que al 8% del educando, del cuerpo educando, que es los estudiantes universitarios, 8 a 10% de lo que del cuerpo estudiantil panameño son universitarios, tú le das cerca del 30% del presupuesto educativo. Y al 90-92% de todos los demás, que son los estudiantes que van a las escuelas oficiales, a ese le toca el 60 y tanto por ciento. No hay proporción con respecto a el público objetivo del servicio que se quiere brindar, sea educación o sea estímulo del desarrollo económico empresarial. Camila, 2 minutos. Sí, me gustaría aprovechar y comentar que a Remy Carreira, presunto agresor de la vicealcaldesa Judy Meana, ayer se le imputaron cargos y se le decretaron medidas cautelares. La fiscalía había pedido detención provisional, pero el juez de garantías fue reporte periódico, retención del pasaporte y que no se puede acercar a la víctima. Pero el Ministerio Público apeló, por lo que el lunes va a haber, o sea, apeló porque ellos insisten en que quieren detención provisional, así que el lunes va a haber otra audiencia, la audiencia de apelación sobre ese asunto. Así que por lo menos el caso, ya formalmente hay una imputación por violencia de género y actos libidinosos en modalidad agravada. Con esta nota que de Camila cerramos el programa, Milton, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado. El último comentario, porque es importante, tanto solidaridad con Judy Meana por la experiencia que está pasando, y también realmente me compadezco de mis amigos Paulina Franceschi y también del abogado Carreira, padre del agresor, porque deben estar pasando muy malos momentos como padres y que son personas decentes que realmente también merecen nuestra consideración por los hechos de su hijo. Sí. Y eso es muy lamentable, tanto a Judy como a los padres del victimario. Pues quiero transmitirle mi solidaridad porque son amigos. Milton, me sumo a ese sentimiento. Me considero amigo de Francisco Carreira, conocido como Paquito Carreira, y para su esposa también. Lamentamos mucho ese trance porque están pasando, al igual que la propia vicealcaldesa Judy Meana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.